Hola a todos y bienvenidos a You Guessed It, Food Like. Hoy les voy a romper un paradigma que yo sé que ustedes tienen. Les voy a preparar un chile vegetariano. Uy, pero es que si no como carne es como si no hubiese comido. Yo sé, y más en nuestra supercultura colombiana que estamos acostumbrados a comer 3 veces al día carne. Ay, pero resulta que es que los vegetarianos también se alimentan de proteínas. Y aquí les voy a dar una pequeña clase de cómo pueden reemplazar una carne por otros tipos de proteínas. Y si no me hagan esas caras, yo sé que suena súper académico, pero cuando lo prueben no se van a arrepentir. Vamos a ver los ingredientes: zanahoria, zucchini, cebolla, tomates, ajo. ¿Y cómo vamos a reemplazar la proteína? Pues tengo frijoles negros, lentejas y unas especias lo más de divertidas, comino, paprika y ese sobrecito de caldo Nor que dice, ay, la gallina, ese sirve mucho para esto. En este caso pues lo tengo es de vegetales y no de gallina porque nos vamos a quedar con el cuento de, uy, vegetariano. Y agua, por supuesto, porque es como una sopa. ¿Y qué es la sopa sin agua? No funciona. No, pero es que hacer sopa es súper difícil, es que a mí se me quema hasta el agua. No, aquí yo les voy a desmitificar eso y van a aprender que es muy fácil. Lo único que tienen que recordar es que no todos los vegetales se cocinan a la misma velocidad. Algunos necesitan más tiempo que otros. Entonces por eso es que el orden en este caso es muy importante. No me rompan la regla. En una cacerola con un poquito de aceite, no mucho, no sean tan grasientos, a una temperatura media, casi alta, vamos a empezar con la cebolla. Así que adentro y la vamos a sofreír, que llaman. Cuando lleguemos a este punto, como pueden ver, ya está un poquito más clara. Vamos con el resto de los vegetales, que en este caso es zucchini, zanahoria y ajo, que nunca falte el ajo. Bueno, que en este caso yo escogí zucchini, ustedes pueden reemplazar siempre los vegetales. Acuérdense que ustedes tienen libre albedrío y pueden hacer lo que quieran. Le pueden echar pimentón, brócoli, coliflor. La cebolla sí me hace el favor y no me la dejan afuera. Yo sé que hay muchos que no les gusta la cebolla, pero créanme que como se va a cocinar tanto tiempo, se va a caramelizar y le va a dar un toque súper bacano que les prometo no se van a arrepentir. Las especias es lo que va a hacer de este chile la delicia que va a ser, se los prometo. Luego de 10 minutos de la cocción de los vegetales ya pueden echar las especias, y antes de echar el líquido van a cocinar las especias para que no cojan todo ese sabor fuerte. Yo sé que en este punto no es que se vea muy bien, que digamos, porque las especias empiezan a soltar un color muy marcado, sobre todo el comino, o sea, se va a ver todo absolutamente amarillo, pero tranquilos que esto todavía le falta un ratico. Estos frijoles negros los pueden conocer como frijol carabota, que es una especie de frijol muchísimo más oscura que la normal. La versión más popular es la que es importada, gracias TLC, que la pueden encontrar ya en casi todos los supermercados. La ventaja es que como ya vienen en latas, ya están cocinados, entonces los vamos a dejar hasta el final. En este punto vamos a echar ya las lentejas y el agua. Entonces en este momento llevamos alrededor de 13 minutos en el proceso de la cocción. Es importante que tengan los tiempos porque recuerden, no todos los vegetales se cocinan a la misma velocidad. Cuando ya hayamos añadido el agua y las lentejas, lo que vamos a hacer es llevar esto al hervor, y cuando estemos ahí ya les muestro que sigue. Entonces cuando llegue a este punto de hervor, en este escándalo, lo que pueden hacer ya es bajar la temperatura a medio, literalmente a medio, cubrirlo y dejarlo solito 35 minutos. ¿Qué pueden hacer en este tiempo? Pues leer documentos de la universidad, pues hacer algo por sus vidas, no sé, que él ahí solito hace su cuento. Entonces, por la magia de la elipsis, nos veremos en 35 minutos. Vamos a revelar el gran secreto. Luego de 35 minutos, sus lentejas deberían estar ya cocinadas, así que vamos a terminar de añadir los últimos ingredientes. Frijoles, excelente fuente de proteína. El tomate. Y recuerden salpimentar a su gusto.
Esto en otros 5 minutos y estamos listos para tener un increíble almuerzo. Esto sabe brutal, con aguacate, con cilantro, pues yo solo digo. Y sí, es sopa, pero es una increíble sopa. Vamos a probar. Ay, es que la sopa no llena. Les juro que esta sopa sí los va a llenar. Vamos a probar. Par de crema. Acabo de quemar en cámara por ustedes. Esto está genial. Así que vamos a invitar a alguna gentecita a que prueben. A mí no me gustan los vegetales. O sea que si mamá está viendo esto seguramente me regañe porque le dejo la sopa. Ahí sí tiene cebolla. Ahí está, muy rico. El tomate le da como un sabor diferente. Sabría más rico con un poquito de ají de pronto. Me puedo llevar un poquito para la casa. Esto es un reto para mí, de verdad. Pero vamos a probar a ver. Está rico de verdad. Y no me gusta bastante la sopa. Está bastante bueno. ¡Ah! Les dije que sabía bueno. ¿Saben con qué sabe muy bueno también? Con picante, ya sea con ají o con red pepper flakes. ¿Cómo se dice eso en español? Recuerden que todas las medidas están en la cajita de abajo, que siempre se puede suscribir, que es ¡ay, gratis! Darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. Esperen, no, todavía no. Denme unos segundos, yo recollect my thoughts.